explicarles un poquito de mi historia, una de tantas. Mi padre, un familiar, le aconsejó que se fuera con un barco que había en Valencia con mi madre y que luego reclamara a las hijas. Mi padre dijo que no había hecho mal a nadie y no tenía por qué huir. Pero no fue así. Mi padre, a los pocos días, estando en el campo, se lo llevan. Lo entierran en el ayuntamiento de Massamagrell y luego pues ya lo pasan a Sagunto. Hay una almacén a la derecha pequeña y una más grande también a continuación, en la cual mi padre estaba en la de arriba y mi madre estaba en la de abajo. A los pocos días lo juzgan y le ponen la pena de muerte, sin saber por qué ni por qué no. Entonces mi padre en 8 días se le hizo todo el pelo blanco. Yo tuve un día que nos dejaron entrar, que éramos pequeñas, no sé si era Navidad o lo que era, no lo sé. La cuestión es que nos dejaron entrar dentro de la cárcel. Yo era una niña y no sé qué impulso me dio ver tanta gente por tierra con las colchonetas que me puse a llorar desesperada. No comprendía, pero a veces no sé qué nos pasa que comprendemos. Mi padre me decía, no llores, que no me pasa nada, que estoy bien. Y ahora pienso, ¿qué día le daría yo a mi padre? Dándole estos lloros y consolándome a él. Luego, ya la víspera de fusilarlo, me llevan a verle y me dicen, tu padre vas a verlo, pero no lo verás más y no tienes que llorar delante de él. Y cuando entramos, mi padre se coge de las rejas diciendo que tenía muchas ganas de abrazarme. Y yo me sentí tan ahogada, tragándome las lágrimas, que no tuve después consuelo, aunque hubiera un montón de muertos, ya no vuelvo a llorar. No siento nada, estoy como conmocionada, no sé lo que me pasa, pero siempre me he sentido como una persona distinta a todas. Aquello a mí me traumatizó y luego a continuación de esto, pues ya se darán cuenta que sin padre ni madre me llevaron a una casa en Valencia bastante adinerada para estar allí de criadita. Y claro, eran puertas grandes, lámparas, y esta casa era de izquierdas. Y dijeron, esta niña no se la podemos quedar, porque si nos cae de una escalera nos meten un compromiso. Y así, errantemente toda mi vida, y soy una superviviente de la guerra. No he pisado un colegio, no tengo ningún estudio, pero como lo que yo explico aquí no es un libro, sino mi vida, me sale perfecto.